Tal vez por su relación de conceptos como el infierno y por el simple hecho de que se trata de lugares cerrados y alejados de los demás, los lugares subterráneos suelen tener un aire siniestro. No cabe duda de que algunos de estos lugares subterráneos tienen algo más que un aire siniestro, ya que muchos están plagados de sucesos paranormales, avistamientos extraños y todo tipo de encuentros inquietantes, lo que hace que estos lugares sean imanes aparentes para toda actividad oscura y de otro mundo. También examinaremos varias de las muy embrujadas estaciones subterráneas del famoso Metro de Londres, que dada su antigüedad, quizás no debiera sorprendernos que tales historias estén relacionadas con ellas. También hay lugares únicos, como las bóvedas del puente sur de Edimburgo en Escocia o las catacumbas de París en Francia. Así que sin más dilación, comencemos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Iniciaremos con el relato en primera persona de un periodista de lo paranormal llamado Marcus Loud. Él dice lo siguiente: a este lugar no puedo nombrarlo por si los actuales propietarios del edificio experimentan alguna repercusión no deseada como resultado, pero es un lugar en el que yo mismo pasé un tiempo considerable a través del empleo con los entonces propietarios del edificio y experimenté varios encuentros extraños. Antes de que funcionara como oficina de un periódico local, este edificio protegido tenía una larga historia de otros negocios que operaban en él, quizás principalmente como farmacia y casa de té, con muchas habitaciones diferentes, más pequeñas y extrañas escaleras en la parte trasera del edificio que se usaban para una variedad de propósitos. Hubo incluso rumores, aunque todavía no he encontrado ningún registro oficial, de que al menos parte del edificio se usó para alojar a niños trabajadores durante el siglo XIX, y al menos un psíquico dijo que las condiciones no eran nada buenas, cuando no a menudo mortales. De hecho, el edificio antiguo, en algunos lugares, parecía estar conectado al edificio nuevo, lo que significaba que se pasaba de corredores modernos bien iluminados a escaleras oscuras y retorcidas que parecían dirigirse directamente hacia abajo en un ángulo incómodo al abrir una puerta igualmente extrañamente situada. Muchas personas comentaron que estas escaleras y corredores conectados parecían una madriguera de conejos. Un relato especialmente inquietante procedía de una persona con la que trabajé estrechamente durante varios años. Decía que varios años antes, tras haber llegado, se había levantado para ir a la cocina de arriba, que oficialmente era para la dirección y la redacción, pero esta persona la usaba a menudo de todos modos, a la que se accedía por una de esas escaleras de caracol. Tras regresar con su taza de té y después de haber abierto la puerta de las escaleras al corredor contiguo a su despacho, se quedó más que estupefacta al ver una niña vestida con ropas de la época victoriana, de pie, mirándole. Aún más inquietante, la niña le dijo "Hola mamá", antes de alejarse y desaparecer. El testigo en cuestión aún no tiene explicación para lo que presenció, pero estaba seguro de que no se trató de ningún tipo de alucinación. Una de mis tareas consistía en trabajar hasta altas horas de la noche y llevar pruebas de imprenta de páginas y anuncios a las mesas de los equipos de publicidad y de prensa, para que estuviesen ahí esperándoles a la mañana siguiente. Esto era antes obviamente de la generalización de internet y los servidores internos. Para acceder a estos funcionarios tuve que aventurarme por estos viejos corredores y esas extrañas escaleras de caracol en el mismo lugar del incidente anterior. Y aunque no vi nada fuera de lo normal, en ocasiones, a menudo tuve la repentina compulsión de salir de una habitación lo más rápidamente posible y no mirar atrás. Sin embargo, hubo una parte del edificio en la que experimenté algo inquietante y, en mi opinión, muy real. Quizás uno de los lugares reales de aquel viejo edificio era el sótano que, por supuesto, estaba bajo tierra. Y lo que es más, si querías una taza de té o si fumabas o tenías la mala suerte de ir a buscar en los registros papeles archivados, tenías que aventurarte ahí abajo, lo que abarcaba a casi todo el mundo en un momento u otro. Lo que hacía aún más inquietante el camino hasta la sala de fumadores y la cocina era que se encontraba al final de un largo y delgado corredor que resultaba amenazador cuando estaba iluminado. Y más aún, si eras la primera persona en bajar cada día y tenías que dar los primeros pasos en la oscuridad antes de llegar al interruptor de luz, cosa que durante varios años me ocurrió a mí la mayoría de las veces. Y una mañana ocurrió algo realmente extraño.
Yo solía llegar al edificio poco antes de las 8 de la mañana y aparte de algunos miembros de la editorial de los pisos superiores, solía ser el primero en llegar y casi siempre la primera persona que se aventuraba a ir a la cocina del sótano, lo que significaba que tenía que salir a las escaleras al corredor y pulsar el interruptor de la luz antes de esperar 1 o 2 segundos a que las tiras de luces cobraran vida. Y esa mañana no fue diferente. Sin embargo, en cuanto se encendieron las luces y empecé a caminar, escuché lo que parecían pasos detrás de mí. Al principio seguí caminando, pensando que podría tratarse del eco de mis propios pasos, o incluso de las pisadas de alguien que caminaba por la acera por encima de mí. Sin embargo, no solo procedían claramente de detrás de mí, sino que parecían acercarse cada vez más. Me detuve y me di la vuelta. No había nadie, pero los pasos continuaban. Se fueron acercando hasta que parecía que pasaban por delante de mí. Luego, parecieron caminar por el corredor y finalmente se desvanecieron en la distancia. Decir que estaba desconcertado hubiese sido quedarse corto. Volví a la cocina poco después, pero mi reacción inicial fue darme la vuelta y contemplar el incidente en mi mesa durante varios minutos. Aún desconozco a quién o a qué le pertenecían esas pisadas. Mi encuentro no fue el primero, ni mucho menos el único, ya que muchas personas afirman haber escuchado pisadas extrañas similares. Algunos afirman haber escuchado el sonido de la respiración de alguien al pasar junto a ellas, y una persona incluso afirmó haber sido empujada como por un par de manos invisibles. Otra anécdota intrigante de esta zona del sótano es la de un empleado que intentaba abrir una puerta que sabía que no estaba cerrada con llave para buscar unos documentos. A pesar de sus esfuerzos, la puerta no solo no se abría, sino que la manija se negaba a moverse, como si estuviese sujeta desde el otro lado. Entonces, de repente, la resistencia cesó, la manija se movió y la puerta se abrió. Ni que decir tiene que la persona en cuestión ya no tenía prisa por entrar en la habitación y fue a buscar a otro miembro del personal para que lo acompañara. Estos son solo algunos de los encuentros de los que informaron los miembros del personal en esta parte subterránea de ese antiguo edificio. Aunque no cabe duda de que se produjeron avistamientos extraños por todo el edificio, la gran mayoría tuvieron lugar aquí. A principios de 2015, la empresa para la que trabajaba había decidido abandonar el edificio y trasladarse a una ubicación mucho más moderna, construida expresamente para ello, en pleno centro de la ciudad. La semana anterior a la mudanza, pasé mucho tiempo preparando mis pertenencias personales y los objetos de trabajo para el traslado. Para entonces, los departamentos para los que trabajaba se habían trasladado al piso de arriba y algunas de esas oficinas ocupaban la parte antigua del edificio. La última noche antes de la mudanza, se produjo un incidente que dejó a varios miembros del personal bastante conmocionados. Debido a que yo ya había abandonado las instalaciones unas 2 horas antes de que se produjeran los siguientes acontecimientos, finalmente al día siguiente escuché los relatos de varias personas y al menos una de ellas se negó a volver a la mañana siguiente al piso superior, donde se había producido el incidente para recoger sus objetos personales. No solo la gran mayoría de los relatos eran casi idénticos, sino que todas las personas hablaban del incidente de forma seria e inquieta. Se acercaban las 5 de la tarde, hora en la que los que estaban en la oficina iban a recoger por última vez. Según todos los testimonios, y como es de suponer, en la sala se escuchaban charlas que recordaban los años que muchos de los empleados habían pasado por ahí. En general, el ambiente era alegre, aunque reservado. Pero entonces, las cosas cambiaron. A pesar de que no había viento en el exterior, todas las ventanas de la sala se abrieron de repente. Se escuchó un ruido fuerte e indeterminado. Algunos miembros del personal se levantaron y fueron a cerrar las ventanas, pero estas volvieron a abrirse de golpe. Una sensación general de terror y miedo pareció apoderarse de la sala, y un testigo afirmó que se podía sentir algo maligno a su alrededor. Una vez más, las ventanas se cerraron, y esta vez permanecieron así. Mientras tanto, uno de los presentes había tomado su teléfono y había hecho una foto en dirección a las ventanas. Sin embargo, cuando la vieron, era simplemente una imagen negra. Luego, cuanto más la estudiaban, más podían ver el tenue contorno que se parecía mucho a una persona. La imagen se mostró rápidamente en la oficina, y algunas personas no fueron capaces de mirarla, alegando que les aterraba hacerlo, como si se desprendiera miedo de sí misma.
A mí me la enseñaron a la mañana siguiente, y aunque tal vez sea algo abierto a la interpretación, era visible la silueta y la figura sombría de un hombre especialmente corpulento. Tengo que admitir que aunque me alegré de estudiar la foto detenidamente, al hacerlo me invadió una sensación especialmente siniestra. La persona que había hecho la foto se la había enseñado a una amiga que afirmaba tener dotes psíquicos. Hay que señalar que aunque no puedo responder personalmente por esta persona, muchas otras habían recurrido a sus servicios y al parecer habían quedado muy satisfechas con los resultados. Esta persona afirmó que la figura era efectivamente una entidad, y lo que es más, era una persona peligrosa y malvada, tanto cuando vivía como ahora. Si recordamos las afirmaciones de que al menos extraoficialmente parte del edificio albergaba un hospicio para niños trabajadores, la vidente afirmó que esta entidad era la persona que había supervisado estas instalaciones. Es más, muchos de los que vivían ahí sufrían horrendos abusos. Aunque no estaban seguros de cómo había muerto, al parecer había tenido una muerte violenta y como tal, su espíritu había permanecido en el edificio desde entonces. Era esta la presencia que muchos sintieron en la zona del sótano y cuyos pasos muchos habían escuchado. Como podemos ver, hay una serie de escalofriantes e inquietantes lugares subterráneos en todo el mundo, cada uno con sus propias afirmaciones de fantasmas y actividad paranormal asociada. Y aunque hay muchos lugares de este tipo por todo el planeta, ¿podrían ser estos lugares subterráneos más inquietantes y de hecho más intensos? ¿Podrían acumularse energía negativa y manifestarse de forma mucho más intensa bajo tierra? ¿O puede que el entorno cerrado juegue malas pasadas a la mente? Si cualquiera de estas sugerencias es cierta, podríamos sospechar que esto ha jugado un papel en por qué nos imaginamos que el infierno, junto con todos los demonios y almas torturadas, está bajo tierra. Sin duda, incluso los más valientes se sentirán un poco inquietos en algunos de los lugares subterráneos que hemos examinado aquí. Sin embargo, parece haber una importante actividad paranormal en estos lugares apartados. Tanto es así que no pueden ser ignorados y requieren mucho más estudio. Si en tu país conoces un lugar como los que mencionamos, déjamelo en los comentarios. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.